Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de las configuraciones del transistor BJT. Sin darnos cuenta, hasta ahora hemos estado utilizando la configuración de emisor común. Ahorita les voy a explicar qué significa ese tipo de configuración. Configuración nos estamos refiriendo a la manera de que podemos conectar las patillas de transistor. Hemos estado utilizando normalmente al transistor como si fuera un interruptor, es decir, deja pasar corriente o corta la corriente. Es decir, cuando lo utilizamos como un interruptor es cuestión de tener al transistor en las regiones de corte y saturación. Es decir, regiones de corte se comporta como si fuera un interruptor abierto y saturación deja pasar la corriente para poder encender el artefacto que esté conectado en el colector. Pero, ¿qué tal si nosotros utilizamos al transistor como si fuera un amplificador? Es decir, además de utilizarlo como un interruptor, lo podemos utilizar como si fuera un amplificador. De hecho, es una de las aplicaciones más utilizadas. Por lo tanto, cuando lo utilizamos como un amplificador, estamos hablando de la región activa. Luego les hablaré sobre ese tema. Tengo pensado hacer una sesión de videos de tema de amplificadores. Es algo amplia, pero próximamente. Pero primero me enfoco en explicar el tema del transistor y todos los fundamentos de electrónica, pues. Entonces, las terminales del transistor, cuando estamos hablando como amplificador, se pueden conectar, se pueden configurar de tres maneras distintas. Aquí tenemos emisor común, que es la que hemos estado utilizando normalmente, base común y colector común. Por el momento me voy a enfocar en la emisor común. Aquí tenemos el símbolo del transistor, es un transistor NPN, es de los ejercicios que está utilizando con puro NPN. De igual manera, el PNP sirve igual, nada más que lo único que cambia es la polarización. Aquí tenemos un modelo de transistores, el 2N2222, y vemos las tres patillas. Entonces, una de esas tres patillas es la base, otra es el emisor, otra es el colector. Claro, dependiendo del modelo, van a estar ubicadas las patillas en diferente posición. Eso lo he explicado en videos anteriores. Un recordatorio. El transistor nos permite controlar el nivel de corriente a la salida, es decir, por el colector, mediante una pequeña corriente de entrada. Es decir, nosotros vamos a inyectar una pequeña corriente en la base, en la entrada, y vamos a obtener una corriente mayor en la salida, por el colector. Mediante esta ecuación lo podemos representar que la corriente de salida, es decir, la corriente del colector es igual a la beta del transistor, es decir, la ganancia del transistor. Puede variar la ganancia, tener diferentes ganancias de 100, 150, 200, etcétera. La corriente de salida es igual a la beta por la corriente de la base, o sea, por la corriente de entrada. Decimos que el transistor está configurado en emisor común, es la configuración que les he estado diciendo que hemos estado utilizando. Entonces, emisor común, aquí como ese circuito, cuando la señal de entrada se aplica a la base, es decir, en la base estamos inyectando, estamos aplicando la señal de entrada, la corriente, y en la salida vamos a obtener una corriente, es decir, por el colector vamos a obtener la salida. Es decir, aquí en el colector usualmente nosotros conectamos la carga, por ejemplo, un LED, podemos, bueno, cuando hablamos de carga nos estamos refiriendo al artefacto que va a consumir energía, se puede representar mediante una resistencia de carga. O sea, la carga podría ser, por ejemplo, una lámpara. Entonces, aquí esta resistencia pues estaría representando a la carga, o sea, es la resistencia del colector. Entonces, cuando está configurado en emisor común, es cuando insertamos la señal en la base y en la salida obtenemos pues esa corriente por el colector. Es decir, que en la configuración común, emisor común, la masa o común de cada fuente, aquí podemos ver, está conectada al emisor. Este es el emisor y vemos que el emisor está conectado a el común a la masa de cada fuente. Vemos que están las dos fuentes, por lo tanto, el emisor está conectado a la masa común de cada fuente. Sí, aquí está el negativo de cada fuente. Entonces, esta es la configuración de emisor común, que es la que estamos viendo en casi todos los videos que hemos estado viendo. ¿Sí? Decimos, bueno, esto ya lo dije, ¿no? Aquí, este circuito que está aquí es lo mismo que este. Nada más que este tiene otro tipo de configuración, pero es el mismo resultado. ¿Sí? O sea que aquí vemos que el negativo está conectado a esta tierra, el emisor está a tierra, de igual manera aquí, y el negativo de esta fuente está a tierra. O sea que es la misma manera de representarlo, ¿sí? Ahorita les explico esto. Usando diferentes valores de fuente de voltaje y de resistencia se puede controlar la corriente de base. Es decir, que nosotros, como hemos visto, si vamos cambiando el valor del voltaje de la fuente VBB, y también o variamos el valor de la resistencia de base, vamos a obtener diferentes valores de
de corriente de base. O sea, con la resistencia de base vamos a poder controlar, vamos a poder ir variando la corriente de base. Y dependiendo de la corriente de base, vamos a ir obteniendo cierta corriente de colector aumentada, ¿sí? Entonces es cuestión de aumentar ya sea el voltaje, aumentar la resistencia. Aquí tengo este circuito y podemos hacer la prueba. Voy a poner un amperímetro. Entonces, el amperímetro pues va en serie con el elemento en el punto donde queremos medir esa corriente. Aquí está en microamperios, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy variando el voltaje. Si yo disminuyo el voltaje, va a disminuir esa corriente. Vemos que disminuí el voltaje a 5 voltios, la corriente disminuyó casi a la mitad. Y sigo disminuyendo el voltaje y vemos que la corriente sigue disminuyendo, ¿sí? Y aquí 37.6 microamperios. Luego, aquí, aquí como ni siquiera se está alcanzando, hay que recordar que entre base y emisor se tiene que superar el voltaje de 0.7 voltios para que el transistor comience a circular corriente, o sea, comienza a funcionar. Como no la estamos superando, le estamos aplicando un voltaje súper bajo de medio voltio, que no llega a los 0.7 voltios. Vemos que la corriente por la base es prácticamente cero, y así sigo. Y aquí tengo un voltaje súper bajo, la quinta parte de un voltio, y vemos que la corriente es cero por la base. O sea que tenemos que superar, observen, es cero hasta que yo me estoy acercando a la, ¿cómo se llama? A los 0.7 voltios. Es cuando ya vamos a ver, aquí vemos casi cero la corriente, hasta que yo aumente, o sea, vemos que hubo un incremento de corriente al momento de superar la barrera de 0.7 voltios, ¿sí? Entonces aquí vemos que aumento el voltaje, aumenta la corriente. Disminuye el voltaje, disminuye la corriente. De igual manera, si yo, entre más grande vaya siendo la resistencia de base, mayor, más bien dicho, menor va a ser la corriente, ¿sí? Vemos aquí que era 833 microamperios, 83.7 microamperios. Vemos que se va haciendo menor la corriente, ¿sí? Voy disminuyendo la corriente. Aquí podemos ver. Entre más aumento, por lo tanto, la resistencia y el voltaje pues tienen que ver para la corriente, para la magnitud de la corriente por la base. O sea que esto es por ley de Ohm, eso lo hemos visto anteriormente. Ahora, aquí en esta parte, cuando estamos hablando del tema de amplificación, pues es necesario crear circuitos cuyos puntos de trabajo Q, como hemos visto en los videos anteriores del punto de trabajo, hemos visto también la recta de carga, entonces se requiere que los puntos Q sean inmunes, es decir, que no les afecte tanto los cambios en la ganancia de corriente. Como hemos visto, depende de la ganancia, pues va a haber cierta corriente, o sea, la ganancia es el factor, en este caso, que va a ir haciendo que la corriente ya se aumente o disminuye, se vaya incrementando. En este tipo de circuitos que hemos visto, aquí tenemos esta recta de carga y vemos que este es un punto de trabajo. Les recomiendo mucho haber visto el tema de punto de trabajo porque realmente si no se les va a complicar el tema y todos los temas que vayamos viendo de amplificadores y todo eso. Entonces este es un punto de trabajo Q, ¿no? Esta es la corriente máxima en este tipo de circuito en el que hice anteriormente, o sea, le di valores, ¿no? Creo que la fuente de voltaje era de 15 voltios, la resistencia de colector, no me acuerdo, era como de, no me acuerdo, les recomiendo los videos anteriores en mi canal, este es reproducción curso de electrónica, pero en ese circuito que hice anteriormente, la corriente de saturación, o sea, la corriente máxima era de 4 miliamperios y el voltaje colector emisor máximo, o sea, en el punto de corte era de 15 voltios. Este punto rojo es un punto de trabajo Q, es decir, cuando nosotros dimos diferentes valores, o sea, fuimos variando la corriente de base y obtuvimos una diferente corriente colector, de igual manera un voltaje colector emisor, porque esos están relacionados, ¿sí? Entonces, era 7.5 aquí, ¿no? Pero encontramos un punto de trabajo que a 7.5 voltios del voltaje colector emisor había una corriente colector de
0.925 miliamperios y una corriente de base de aproximadamente 20 microamperios. Entonces son puntos de trabajo, ¿sí? Entonces, pero en los circuitos de emisor común, el punto de trabajo Q depende de varios factores, ¿sí? Entre esos factores se encuentra el voltaje base emisor, es decir, el voltaje base emisor, que se conoce como VPE, también y principalmente depende de la ganancia de corriente, o sea, la beta del transistor, las cuales hemos considerado anteriormente en videos anteriores que son constantes, pero en la práctica esto no suele ser así tan perfecto todo, esto es distinto debido a que pueden intervenir diferentes factores como la temperatura que exista y también el envejecimiento del componente. Esto lo que hace es que causa que la ubicación del punto Q, o sea, que vemos que el punto Q se ubica aquí, está en el centro, que es lo ideal, pero cuando intervienen esos factores, esto puede desplazarse, puede haber una inestabilidad. Por lo tanto, eh, este tipo de configuración a veces no es tan utilizada para este tema de amplificadores. Se suelen buscar otro tipo de configuraciones, pero luego les explicaré sobre lo demás. ¿Sí? Ahorita vamos por pasos comprendiendo primero qué es esto de la configuración emisor común, aunque les debía haber explicado desde un inicio, pero quise hacerlo ya que yo llegara a este punto mejor.